Bien, hermanos, miren, no sé así decirles también, saquen sus cuadernos en el libro en cuaderno de física, porque vamos a repasar algunas cosas de la prepa, no sé si también eran de la secundaria. El título de hoy, hermanos, yo le puse diáconos aptos para servir, pero quiero hacer la siguiente ilustración. Aquí en 1 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 8 al 13, nos hablan acerca del perfil del diácono. Y tenemos que pues entender que es una parte vital para la iglesia, como cada uno de los miembros, pero es una área que yo quiero ilustrarla de la siguiente manera. En lo que tiene que ver con la física, pues existen lo que se llaman máquinas simples y de ahí salen algunas fórmulas básicas. Voy a tratar de explicarme, pues saben que no soy maestro de física, aunque siempre me gustó mucho esa materia. Y vamos a entender primero qué es una palanca. Una palanca, hermanos, se encuentra pues clasificado en lo que son las máquinas simples. Entonces, yo buscando en un libro la descripción, dice, consiste normalmente en una barra o una varilla rígida de madera o metal que se hace girar sobre un punto fijo denominado fulcro o punto de apoyo. La palanca es un multiplicador de fuerzas. Si usted pudiera imaginar, hermanos, pues todos sabemos que es una palanca, pero para tratar de visualizarlo un poco, piense en lo siguiente. Usted tiene una roca de 100 kilos y si usted tiene una barra de 2 metros, va a poner en un extremo la roca de 100 kilos y de acuerdo al punto de apoyo, generalmente se pone lo más cerca posible del objeto que quiere usted levantar. Entonces, según una fórmula física y bien aplicada, si usted pone un punto de apoyo a medio metro del extremo donde está la roca y usted impulsa, hace fuerza en el otro extremo, eso va a hacer que usted solamente ejerza una fuerza de 25 kilos para que mueva una roca de 100 kilos. Entonces, fíjense, ese es el concepto, es un punto de apoyo que sirve para multiplicar las fuerzas. Se dice que parece que la primera vez que se encontró documentado pues esta fórmula física, ya pues siempre se ha aplicado, ¿no? Desde hace miles de años, pero dicen que en algunos cilindros de Babilonia, 3000 años antes de Cristo, ya se habían encontrado pues esta fórmula física. Y si se fijan, es una herramienta muy sencilla, pero muy útil, que siempre se ha utilizado en la humanidad. Si uno sabe utilizarlo bien, pues entonces vamos a poder hacer con menos esfuerzo mucha producción, ¿verdad? Fíjese, cuando uno estudia bien esta fórmula física de la palanca, se consideran principalmente 3 puntos de análisis y son los siguientes. Se debe considerar la fuerza aplicada, o sea, donde usted empuja. Y también se tiene que considerar, número 2, la reacción o resistencia, todo lo que está haciendo que suba el otro extremo, donde está la roca o el objeto pesado que usted quiere mover. Pero también es importante, hermanos, el punto de apoyo. Ahí donde se va a mover así como balanza, ¿no? La palanca, el punto de apoyo. Entonces son esas 3, hermanos. Sin embargo, hermanos, pues esta es la forma básica de la fórmula, pero sabemos que también existe la barra. La barra también es importante y eso es lo que vamos a estudiar un poco después. ¿Por qué, hermanos? Porque se hace más complejo la fórmula cuando está uno estudiando más de qué material es la barra, qué tal si se dobla, qué tal si se quiebra. Entonces entran otras ecuaciones, ¿no? En la fórmula. Pero vamos a pensar hacia que la barra es rígida. Y hermanos, yo quiero que si usted pudo comprender un poquito, pues esta fórmula o este aparato sencillo, la máquina simple de la palanca, quisiera que hagamos la siguiente alusión, hermanos. Este no es un mensaje que tiene puntos, pero quiero que entendamos bien y comprendamos esto y hagamos la siguiente figura o planteamiento. Miren, vamos a pensar que el pastor es la fuerza aplicada. Es el que está en un extremo y quiere mover el otro extremo donde está el peso, que es la iglesia,
quiere que la iglesia avance y el punto de apoyo va a ser la palabra de Dios. Entonces, ese punto de apoyo nunca se mueve, no es algo que tampoco se quiebra, tiene que estar completamente balanceado, porque imagínese que usted empieza a empujar, aplicar fuerza, y si el punto de apoyo es resbaloso, o se desbalancea, o se quiebra, o se destruye, ya no funciona bien la palanca. Pero nosotros sabemos que la palabra es firme, es eficaz, eso es inamovible, hermanos. Entonces quiero que piensen en esa pequeña ilustración. Otra vez, miren, lo voy a repetir. El pastor, vamos a imaginar que es esa pues parte de la ecuación que significa la fuerza aplicada, el que quiere mover algo. ¿Y qué es lo que quiere mover un pastor? Pues quiere que la iglesia glorifique a Dios, que la iglesia esté haciendo su función, sus dones. Entonces él, como el lugar, quiere avivar a la iglesia, quiere moverla de un estado, pues no sé, tal vez de falta de compromiso, de falta de fe y entrega y pasión por Dios. Quiere moverlo a un lugar donde sean más semejantes a Cristo. Entonces el pastor necesita un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo, él dice, la palabra de Dios es lo único que no se va a mover, y esa es nuestra base. Ahí está la clave de todo. Pero hermanos, la barra, quiero que piensen lo siguiente, la barra son los diáconos. Sin la barra esa fórmula no sirve. La barra tiene que estar ahí, o sea, forma parte de toda la ecuación. Por eso es lo que más se nos viene a la mente cuando alguien dice palanca. Uno piensa en una barra, ¿verdad? Entonces, quiero que me sigan un poquito esa idea y vamos a darle una lectura a los siguientes versículos. Mire, desde el versículo 8 al 13 dice lo siguiente: de la misma manera también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, en esta mañana agradecemos por tu bondad, porque eres un Padre amoroso que nos da siempre el alimento de cada día. Y gracias, Señor, porque tu palabra es tan poderosa, Señor, que puede transformar corazones. A veces cambia nuestras mentes de manera radical, Señor, y agradecemos, Señor, porque tú también tienes tus tiempos y llegan en un momento indicado estas enseñanzas. Y hace mucho que no habíamos hecho un sermón acerca de los diáconos. Hoy te damos gracias porque tú nos das este tiempo para pensar en esta área tan importante de la iglesia. Así que pedimos de la ayuda de tu Espíritu Santo para que haya fruto de este mensaje y que sea para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, otra vez les repito el título del mensaje: diáconos aptos para servir. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice: antes de que yo llegue y ponga en orden muchas cosas que sé que no están obrando bien ahí en la iglesia de Éfeso, pues yo quiero que tú sigas las siguientes instrucciones y sepas cómo se debe conducir la iglesia. Entonces de eso se trata la primera carta de Timoteo. Son muchas instrucciones de qué tiene que hacer un pastor, cómo tiene que guiar a la congregación, cómo se tiene que comportar la congregación. Y si usted lo notó en el versículo 8, dice: de la misma manera también los diáconos. Está pasando un punto de los ancianos y pastores que se tienen que establecer a los diáconos. Entonces cuando dice de la misma manera, es que quiere que Timoteo considere todo lo que le había prescrito para elegir a los pastores. Los pastores, hermanos, se dieron instrucciones específicas en los versículos 1 al 7. Le dijo: mira, vas a utilizar esto para sacar el perfil de un pastor. Entonces
No sé por qué tengo tan metida esa palabra, pues es un tipo casting. Vas a ver quién es apto para pastor y los que estén aprobando, pues ya les dices, estos sí los podemos establecer. Pero si se fija, hermanos, todo lo que viene en los primeros 7 versículos es algo bastante comprometedor de fidelidad a Dios. Y le está diciendo, a eso mismo se lo vas a agregar a otro grupo de liderazgo en la iglesia que se llaman los diáconos. Esa palabra, hermanos, de los diáconos, pues no vamos a pasar mucho tiempo estudiando la raíz, todos los pasajes que hay ahí en la escritura de los diáconos, pero yo quiero que considere simplemente lo siguiente, hermanos. Si pudiéramos definir de una manera muy sencilla qué es un diácono, yo quiero plantearle lo siguiente. Un diácono, fíjese bien, es quien facilita las tareas principales del pastor y sirve en lo que no es enseñanza. Si pudiéramos hacerlo muy minimalista, ¿qué hace el pastor? Pues hace muchas cosas, hermanos. Muchas cosas, cualquier cosa de cualquier necesidad que se necesite en una congregación, lo hace un diácono, menos la enseñanza. Es la única diferencia a un pastor. Entonces, él facilita las tareas principales del pastor. Si usted recuerda, hermanos, en Hechos 6, ahí se nos dicen cuáles son las tareas principales de un pastor, que es la oración y la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Entonces, esas son las tareas que él no debe de descuidar por ningún motivo. Si un pastor se pone a cubrir otras necesidades de la iglesia, va a hacer que le quite tiempo de esas tareas principales y ahí entra el diácono. Si el pastor se involucra en el servir mesas, en administrar los bienes de la iglesia, pues le va a quitar tiempo para la oración y para estudiar la palabra de Dios, practicarla y enseñarla. Entonces el diácono tiene que ser el apoyo, la ayuda para que ese pastor no deje de hacer sus tareas principales. Si usted piensa en eso, entonces un diácono debe tener un perfil muy importante y solamente de corrido vamos a leer los primeros 7 versículos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dice, de la misma manera que ya te dije cómo se establece un pastor, a eso mismo lo necesitan los diáconos, pero le vamos a agregar algo más. Entonces, primero repasamos rápidamente. Fíjese desde el versículo 2. Dice, un obispo debe de ser, pues, y aquí esto está aplicando al diácono también, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Esa se la quitamos, hermanos. Recuerde, aquí esto ya no va a entrar en el diácono. Versículo 3 dice, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y a eso, hermanos, le dice el apóstol Pablo, asimismo los diáconos tienen que ser, y si se fijan el versículo 8 empieza con 3 cosas, dice, deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas. Usted puede notar que hay cosas que se repiten del perfil pastoral, pero hay cosas que no, hay cosas que se agregaron y vamos a hacer un poquito de énfasis en eso. Primero que nada, hermanos, si dice que deben de ser dignos, es que es alguien pues que está aprobado todo lo demás de lo que le está dando Pablo de instrucciones. Tiene que cumplir todas las listas y requisitos del versículo 7, entonces eso lo hace digno. Así como hay un perfil para pastores que tiene que ser aprobado, también los diáconos tienen un perfil y lista de cosas que tienen que cubrir. Si no llena esos requisitos, no va a ser digno. Entonces tú tienes que cuidar que no haya ningún diácono indigno tomando esa posición de servir a la congregación, de ayudar al pastor a desempeñar todas las tareas, a excepción de la enseñanza.
Que de todas formas, hermanos, no es así tan rígido. Aunque no lo quisieron hacer énfasis y a lo largo de la historia los diáconos, más bien los comentaristas y pastores entienden esto, que un diácono está para servir, para ayudar. Además, al final del sermón, pues vamos a ir a ese pasaje específico de Hechos 6, donde se nota todo eso de manera clara. Pero, hermanos, si se fija, le está diciendo Pablo a Timoteo, cuida de que solamente hayan hombres dignos. Entonces vas a cuidar también lo siguiente. Y si se fija, hay una palabrita, una frase aquí que no vino en la lista de los pastores. Y es la siguiente, en el versículo 8 dice, de una sola palabra. Al pastor no se le pidió eso, que a lo mejor va implícito porque tiene que ser alguien irreprochable, alguien ejemplar, que no tenga nada malo de que acusarle. Entonces, si aquí está diciendo alguien que dice de una sola palabra, en otras versiones dice sin doblez. Entonces, hermanos, es porque la posición del diácono es un intermediario entre el pastor y el grueso de la congregación. Quienes se supone que van a interactuar más, pueden interactuar más con la congregación en general, puede ser el diácono, y para eso va a estar. Porque cuando es un pastor y es una congregación demasiado grande, hermanos, ya le va a quitar el tiempo. Le va a quitar tanto tiempo. Si quisiera visitar, si yo tuviera una iglesia de 100 miembros y quiero visitar uno, no sé, por semana, pues nada más los voy a poder visitar unas 3 veces en el año. Y eso si visito todos los días del año a alguien diferente. ¿Se fijan? Entonces, el diácono tiene que hacer absorber todo lo que al pastor le va a quitar este tiempo para la lectura y la oración, la enseñanza de la palabra de Dios. Implícitamente, pues de ahí sacamos que el diácono es el que interactúa más con la congregación, hermanos. Y el diácono va e informa al pastor. Mira, está pasando estos problemas, entonces necesito un poquito aquí de orientación, sabiduría, se me ocurren estos, pero ¿qué opina usted, pastor? Y ya el pastor le ayuda con ese problema. Si se fijan, hermanos, el diácono se está convirtiendo en un intermediario que hace que haya más contacto con la congregación y el pastor. Por eso yo lo quise poner como la barra en la palanca, en la ilustración. La barra es si hace contacto con el objeto o la iglesia y con el pastor. Es una parte fundamental para esa ecuación. Y miren, hermanos, también estamos viendo eso. Una sola palabra quiere decir que no tiene que andar diciéndole ciertas cosas a unas personas, a los miembros, estar tratando los asuntos de alguna manera con ellos. Y cuando va con el pastor, ya dice otra cosa. Ya no está haciendo, pues, ya eso ya es un nombre de doblez. Ya no es un nombre de una sola palabra. Entonces, la mayoría de los comentaristas y estudiosos de la Biblia quieren ilustrarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque esa es la posición del diácono. Está entre el pastor y el grueso de la congregación. Y tiene que ser igual de transparente y honesto y firme con unos como con los otros. Si no, olvides, hermanos, pues ya no es apto, es indigno para tomar la ocupación de un diácono y no va a avanzar la iglesia. Por eso se encuentra como un requisito nuevo en la lista de los diáconos. ¿Y qué más dicen ahí, hermanos? Cosas que a lo mejor aquí se repiten. Dice, no debe ser amante de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque a lo mejor también interactuando con la congregación quisiera sacar algún partido. Y olvídese, pues si es alguien que no ama a Dios y ama las riquezas, se la va a arreglar para de alguna manera sacar partido y beneficio propio de las ovejas y de la congregación. Entonces ellos van a echar a volar la imaginación. Entonces a lo mejor usted dice, pues no se me ocurre que pudiera ser un diácono así, pero pues con las riquezas y amar a las riquezas de por medio, olvídese, puede ser alguien muy hábil y se le pueden ocurrir muchas ideas para obtener ganancias deshonestas. Bien, hermanos, entonces se tiene que cuidar, quitar cualquier actitud
que sea de tropiezo o entorpezca en el servicio de la iglesia. Eso es lo que se necesitaba hacer Timoteo. Vas a elegirlos bien. No debe haber absolutamente nada que los haga indignos. ¿Por qué? No va a funcionar. Por eso el perfil es bastante rígido, bastante completo, como el del pastor. Es igual al del pastor, si se fija, porque tiene que ser un hombre de honor, un hombre sobrio y que no ama las riquezas. Sobrio porque dice, no debe ser dado al vino. Analizamos y estudiamos aquella vez que predicamos de los primeros 7 versículos, cuando dice no dado al vino. Si se le pide lo mismo al diácono, es que tomar vino en exceso entorpece la mente, las decisiones, ya no va a ser objetivo cuando está tratando de resolver los problemas, entonces tiene que ser sobrio. Entonces, resumiendo este primer versículo, el 8, tiene que ser hombre de honor, sobrio y que no ame las riquezas. Eso va a ayudar mucho a que sea alguien que está aprobando ese perfil. Y el apóstol Pablo está diciendo, de lo contrario, ya que cuidaste bien eso, lo que sí tienes que ver y cómo se tiene que comportar, es como viene aquí en el versículo 9 y 10, dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces sirvan como diáconos. Se fijan, hermanos, ya está diciendo, yo creo que la clave para que un diácono sea apto, y es algo muy importante y es como el fundamento teológico, es su amor por Dios. Debe entender perfectamente qué es la salvación. Debe comprender bien qué es el evangelio, que él recibió perdón de pecados por gracia. Y así por gracia tiene que servir, ¿verdad? De gracia diste, de gracia tienes que dar. Por eso inicia así el versículo 9, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. De eso se trata. Él entendió bien el misterio que era oculto para muchos. Ya sabe cómo funciona la fe. El justo por la fe vivirá. Ya entiende que se libró de una eternidad en el infierno. Entonces yo quiero poner mi servicio a Dios. Mire, si usted regresa al capítulo 1, ahí en 1 de Timoteo, el versículo 18 y 19, dice lo siguiente, hablando de la conciencia, ¿por qué es tan importante que también el diácono tenga una conciencia tranquila, limpia? Recordemos estas palabras que le dijo explícitamente el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Si se fijan, hermanos, el versículo 18 inicia y dice, esta comisión te confío. O sea, es una cosa principal. No le está diciendo, te voy a decir una listota de cosas, muchas comisiones, y ahí te voy a explicar una por una. Sino que es una carta donde nada más viene una sola comisión. Si pudiera el apóstol Pablo resumir todo lo que le está pidiendo de manera global a Timoteo, dice, mantén una limpia conciencia. Ahí está. Porque cuando se pierde tu conciencia, ya no te va a doler cuando estés haciendo malas cosas. Vas a naufragar en la fe. Y eso le pasa a las personas que vienen al final del capítulo, en el versículo 20, Himeneo y Alejandro, que terminaron siendo entregados a Satanás. Entonces el diácono no debe de terminar así, hermanos. Él tiene también que guardar una limpia conciencia. Siempre tiene que estar completamente seguro de que ha servido a Dios, no ha querido sacar ventaja de la congregación, ha estado para amar a los hermanos y ayudar al pastor, a los ancianos, a los líderes que alimentan el rebaño de manera espiritual. Bien, hermanos, si se fijan también dice, de igual manera ellos tienen que ser sometidos a prueba primero, y eso también nos está diciendo implícitamente que no son nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque se le aplica todas las instrucciones hacia los pastores que veíamos en los primeros versículos, donde le decía que no sea neófito, como dice la Reina Valera 60, no tiene que ser un nuevo creyente,
tiene que ser puesto a prueba primero, como dice aquí ahora ya en el versículo 10, porque si es puesto a prueba, hermanos, ya es como que es un periodo, no sé, no sabemos exactamente qué tan definido, pero está hablando de alguien que ya es maduro. Es alguien que ya tiene bastante tiempo en el Señor y ese tiempo de prueba lo superó. Entonces no es un nuevo creyente, hermanos. También el diácono no se tiene que considerar como alguien que ya demostró por bastante tiempo en la iglesia, entiende lo que decíamos de la doctrina de la perseverancia de los santos. Se debe santificar continuamente, debe dar un testimonio de que a lo mejor pecó algunas semanas, pero se arrepiente y sigue adelante. No es que se va un año al mundo y luego ya regresa como al tercer año y eso no, hermanos. El diácono no va a cubrir ese perfil. ¿Qué otra cosa podemos resaltar y que nos quede bien claro, hermanos? Es una observación. La única diferencia, ya lo habíamos visto, de un anciano o pastor es que aquí ya terminó la lista de los requisitos del diácono y si se fijan nunca agregó o reforzó que tiene que ser apto para enseñar. Más bien era apto para servir. Y empieza a hablar acerca del rol de las mujeres y el apóstol Pablo se puede referir a las esposas de los diáconos o también a mujeres que pueden ser diaconisas, porque esas se encuentran en la iglesia. Mire, lea el versículo 11 conmigo. Dice de la siguiente manera: de igual manera las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí, hermano, déjeme decirle que surge una pequeña divergencia. No afecta mucho, hermanos, pero sí es una división de pensamientos, tanto en traductores de la Biblia y por lo mismo comentaristas. Dicen, ¿por qué cambia el tema a las mujeres? Y algunos dicen, ¿se está refiriendo a las esposas de los diáconos o se puede referir a mujeres que pueden ser diáconos? Vamos a considerar primeramente esto último. El apóstol Pablo también le está dando la misma oportunidad a las mujeres de que sirvan, porque así eran las hijas de Felipe el evangelista, eran diaconisas, o sea, se mencionan en el Nuevo Testamento. ¿Y qué está diciendo Pablo? Si pensamos de esa manera, es que dice, ellas también tienen que cumplir el mismo perfil, ellas también tienen que ser irreprochables, deben de ser dignas, se fijan, dignas. Y agrega algo más, dice no calumniadoras, sino sobrias. Sobrias, pues ya está repitiendo lo mismo que le pidió a los pastores y a los diáconos. Exactamente lo mismo, de no dado al vino, tienen que estar siempre en sus 5 sentidos, a lo mejor en una buena comunión con el Espíritu Santo para que sepan qué indicaciones les da en cuanto al servicio que están dando a la iglesia. Pero hermanos, alguien dijo, y no fue solamente un comentarista, fue A.T. Robertson, fue un traductor del griego, es muy buen traductor del griego, y él está diciendo, ¿saben qué? Yo creo que eso sucede porque en las mujeres, al parecer, hay mayor propensión que los hombres de ser calumniadores. Pues no vamos a entrar aquí en debate, pero pudiera ser que sí, porque a veces el apóstol Pablo da esas instrucciones, porque le dice al hombre, el hombre tiene que amar a la mujer y la mujer se tiene que someter al marido porque conoce la condición de la carne del hombre y dicen, el hombre es egoísta, no trata, quiere tratar a la mujer de manera rígida, por eso le da instrucciones, trátala como vaso frágil, ámala. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le está diciendo aquí no calumniadora? Porque a los diáconos no les dijo eso. Los diáconos no quiero que sean calumniadores. Se fijan, esta palabra viene en las mujeres. Es probable que sea por esa parte que hay una tendencia que el apóstol Pablo observó y dice, si van a haber diaconisas en la iglesia, no quiero que sean calumniadoras, que se inventen historias falsas de las personas con tal de manchar su reputación o chismes o cosas por el estilo. Ahí está esa palabra en la escritura. Yo solamente le estoy dando una sugerencia porque el apóstol Pablo quiso agregar eso, no calumniadoras.
Si no, pues fieles en todas, tienen que ser de bendición. Es la misma oportunidad de un hombre que está de por medio entre los ancianos, pastores y obispos y la congregación. También pueden haber diaconisas y tienen que tener un perfil ejemplar, hermanos. Pero también podemos considerar lo que pensaron algunos otros. Si se refiriera esto, hermano, como un requisito para las esposas de los diáconos, es como si le dijera, mira, el diácono debe tener todos palomita en todo esto, pero ¿qué tal si su esposa es una calumniadora? Es alguien que no es sobria. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Que va a descalificar al diácono y le van a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes ser diácono porque tu esposa pues no has arreglado ahí, no le has ayudado a madurar. Y si se fijan, aunque parece una divergencia, yo creo ya al final de cuentas, ya en cuestiones prácticas, todo está recayendo en lo que se le pide al pastor y al diácono. ¿De qué? De que gobierne bien su casa. Él tiene que de alguna manera ayudar a su esposa a ser humilde, a entender bien el evangelio y de esa manera cambiar todas esas actitudes incorrectas y decir, ¿sabes qué? Si el diácono no puede ser de bendición a los hijos y a su esposa, pues no tiene esa capacidad. Por eso algunos piensan que se refuerza con el versículo 12, como lo vemos a continuación. Fíjese lo que dice el versículo 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. ¿Se fijan? Si el diácono no es capaz de ayudar a su esposa a mantener una comunión aceptable con Dios y decirle, oye, pues es que desde cuando yo hubiera sido diácono, pero pues tú te sales, no das chance, ya no me hace falta esa palomita. Entonces pudiéramos considerar eso. O como algunos dicen, no, eso va por separado. Como sea, hermanos, si va ahí dentro una habilidad del diácono de dirigir a su esposa y a sus hijos en el temor de Jehová. Amén. Bueno, yo quiero que veamos lo siguiente. Fallar en este requisito va a demostrar falta de sabiduría al diácono en caso de que fuera ese requisito de que la mujer tiene que ser piadosa. Entonces le faltó sabiduría al diácono, entonces él ya se descalifica, ya no puede modelar nada en la tarea de aconsejar, tal vez. Si un diácono también tiene que ejercer eso en la iglesia, a lo mejor no siempre va a ser aconsejar, a lo mejor va a ser tal vez algo hasta técnico. Un diácono va a simplemente dar un mantenimiento al edificio y si eso no lo hace con buena actitud y lo ven los demás, pues olvídese. Pero bueno, vamos a pensar en eso. El apóstol Pablo dejó una lista bastante compleja y vemos que solamente alguien que es temeroso de Dios, que aprendió a vivir por fe, a depender del Espíritu Santo, somete sus pasiones y es alguien que ama y teme a Dios y por eso va a ser irreprensible, va a ser marido de una sola mujer, no va a ser dado al vino, no va a ser calumniador y toda la lista que vimos ahí. Si pudiéramos resumirle, es alguien que ama a Dios, teme a Dios, está lleno del Espíritu Santo porque solamente está haciendo la voluntad de Dios. Él ya mató a su hombre viejo, lo mortifica constantemente a sus pasiones y a sus pecados con tal de servir y hacer la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, vamos a cerrar con el versículo 13. Aquí termina esta sección de los diáconos. ¿Qué pasa cuando ya se obtiene un diácono o una diaconisa que es de tanta bendición a la iglesia? Pues hay una gran bendición. Fíjese lo que dice el versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Todas las iglesias, hermanos, quisiéramos eso, ¿o no? Quisiéramos que hubieran diáconos con un testimonio de tanta bendición para todos, que estén ayudando a los pastores a predicar mucho mejor, a orar más tiempo
para decirle a Dios, dame dirección de cómo debo guiar a la iglesia y predicar, y por medio de tu palabra, que es nuestra base, es nuestra roca firme, nuestra regla de fe y vida, pues queremos ser buenos expositores de la palabra. Entonces un diácono va a ayudar, si se fija, va a ser de bendición a los pastores y a la iglesia. Por eso está diciendo, ellos tienen una posición honrosa. Y dejen un segundo término que sea honroso y que reciba aplausos o cualquier, pues sí, buen comentario de la congregación. Más que nada es delante de Dios y va a ser honroso para el evangelio. Todos van a decir, wow, esa iglesia, qué bárbaros, es una iglesia, una congregación de tanta bendición, pero porque saben que hay varones de Dios que fueron aprobados en esta lista de Timoteo. Fíjese, Rick Johnson en su libro de Lágrimas en el Camino de Mileto, que es un libro para líderes, hablando de los diáconos, me gustó mucho este párrafo que le voy a leer a continuación para que usted entienda qué pasa cuando ya se tienen esos diáconos aprobados. Dice así, si los dirigentes mantienen un enfoque correcto, todos y cada uno de los de la congregación crecerán en el ejercicio de sus dones y capacidades. El enfoque del trabajo de los diáconos en la iglesia es de servicio y administración de los ministerios. Si los diáconos sirven bien, trabajarán con humildad, en equipo y con mucho cuidado. Llevarán siempre presente que es un privilegio servir. La congregación los reconoció como individuos de confianza, con sabiduría para llevar a cabo el trabajo bien, siendo guiados por el Espíritu Santo. Se fijan, pues es algo tan necesario en la iglesia, tan positivo, y que va a hacer que haya tanta bendición. Va a haber mucha madurez y pues a raíz de eso la iglesia va a ser luz, va a ser de bendición donde está, donde se sitúa, en su vecindario y hasta lo último de la tierra, ¿por qué no? Quiero regresar, hermanos, a la ilustración del principio, ¿verdad? Estábamos hablando de esa máquina simple llamada la palanca. Y yo creo que ahorita, repasando la ilustración, la barra se convertía en los diáconos. El punto de apoyo es la palabra de Dios. La iglesia, pues, es lo que quiere mover el pastor, quiere que se avive. Entonces él aplica una fuerza, pero imagínense si no existiera ese invento de la palanca y el pastor quiere mover esa piedra de 100 kilos, pues se va a salir una hernia, yo creo, ahí se va a quedar doblado y va a terminar en el hospital. ¿Por qué? Porque es demasiado la carga. Se va a desgastar, hermanos. Por eso necesita toda esa ecuación donde entran los diáconos. Y fíjese, pensando en esa barra, y le digo porque la fórmula decía solamente se consideran esos 3 puntos, pero está ese cuarto, la barra. ¿Por qué, hermanos? Porque se da por sentado que nunca se va a quebrar esa barra. Pero si se fijan, le voy a repetir la definición que encontré en ese libro de física. Dice, una palanca es una máquina simple que consiste normalmente en una barra o una varilla rígida de madera o metal. Entonces se fijan, hermanos, no es lo mismo que tú uses una barra débil de madera y quieras levantar algo bien pesado, va a tronar, hermanos. ¿Qué pasa si un diácono no cubre su perfil? Aunque quiera hacer esa función y tú vas a ejercer fuerza, y aunque tengas el punto de apoyo que es algo inamovible, es la palabra de Dios, es donde quieren construir todos los pastores, pero no hay diáconos, pues va a terminar haciendo lo mismo el pastor, todo moviendo la iglesia. Se necesita, hermanos, una barra rígida. Ahí entra otro concepto de la física que se le dice identación. Es la dureza de los metales. Entonces, la dureza del metal, pues esa capacidad de que no los puedes doblar, no los puedes cortar, no puedes hacerles nada. O si los doblas, pues así se va a quedar. Entonces, esa identación, pues es algo que te va a servir para que sea algo que te dé confianza. El diácono, hermanos, tiene que ser así. Cuando cubre este perfil,
va a ser alguien rígido, no va a ser de doblez, sino que va a ser de bendición para la iglesia y para el cuerpo pastoral. Mira, hermanos, Arquímedes, él vivió en el año 287 antes de Cristo, se murió en el 212. Arquímedes, pues sabemos que fue alguien, a él se le atribuye la siguiente frase, usted la ha escuchado, fíjese, y sé que todos saben que fue referente a esto del concepto de la palanca. La frase célebre, una de las frases célebres de Arquímedes dijo: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Y se pone uno un poquito a filosofar y sí es cierto, Arquímedes tenía razón, porque dice, no, yo teniendo un punto de apoyo, y bien, era como una figura que él formó en la mente, con un buen punto de apoyo, yo te puedo mover lo que sea con la palanca, porque ya sabes, la palanca de las tres cosas que van implícitas es el punto de apoyo. Pero hermanos, nosotros como creyentes, y porque está ese cuarto factor, o sea, está la barra, y tenemos que poner una barra que sea rígida, que no se quiebre. Entonces yo no soy un pastor, esos que andan poniendo frases en Twitter y ahí va mi frase célebre del sermón, pero si yo pudiera tener una frase célebre de hoy, agregaría lo siguiente a la de Arquímedes, y sería lo siguiente: dame un cuerpo de diáconos llenos del Espíritu Santo y te mostraré la gloria de Dios. ¿Qué le parece? Piense un poco en eso. ¿Qué haría un pastor si tuviera un cuerpo de diáconos aptos, dignos, que cubrieran todo ese perfil? Él lograría que la iglesia manifestara la gloria de Dios. Entonces, no es un capricho del pastor, sino que el pastor, él ya sabe, mi punto de apoyo, yo sé que ese no se mueve, es la palabra de Dios, yo sé a dónde tiene que llegar la iglesia. Yo sé que la iglesia tiene que santificarse, tiene que parecerse cada vez más a Cristo, que lo que Jesús empieza siempre lo termina, pero va a ser frustrante para el pastor, para llevar a la congregación a esas verdades. Decirles, ¿cómo le hago para que mi congregación llegue a esa estatura del varón perfecto? Necesita un cuerpo de diáconos, no lo puede hacer solo, hermanos. Aunque tenga la teoría y sabe que está el punto de apoyo, que jamás se va a remover, pero no puede mover con su propia fuerza. La santificación, bueno, todo depende de Dios, pero el pastor está para eso. Alimentar, guiar a los pasos verdes a la congregación. Vamos a cerrar con lo siguiente, hermanos. Vaya al libro de Hechos, capítulo 6. Yo creo que con esto se nos ilustra bien todo lo que es un diácono, porque aquí es donde salen los primeros diáconos de la Escritura. Y solamente quiero que veamos 2 versículos del capítulo 6 de Hechos. Conocemos la problemática. Creció tanto la congregación, miles, hermanos, miles de personas venían a la salvación. Ya habían pasado esos sermones de Pedro de que se bautizaron 3,000 hombres y luego el 5,000. Después dice que ya venían multitudes. Ya no se podía contar, hermanos, cuántos cristianos habían. Por eso se descuidó el servicio a las mesas. Las viudas ya era un desastre, hermanos. Salieron las quejas porque eran solamente 12 hombres tratando de administrar las ayudas a las viudas. Y ellos proponen, me gusta mucho porque es la propuesta más sencilla y simple que ya yo creo Pablo perfecciona con esta carta de Timoteo. Pero fíjese, ahí se resume todo lo que dice el apóstol Pablo. Si leemos el versículo 3, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Si está diciendo de buena reputación, hermanos, ¿cómo sacas esa buena reputación? Agarra toda la lista de Timoteo, de Pablo para los pastores y los diáconos. Si cumplió todos esos, es que tiene buena reputación. ¿Y cómo va a lograr eso, hermanos? No se puede en las propias fuerzas. Tiene que ser alguien lleno del Espíritu Santo. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, se va a santificar y va a mostrar el fruto del Espíritu que dice Gálatas. Paciente, no contencioso, todo lo que encontramos: gozo, paz, paciencia, benignidad, confianza. Se fijan, es muy similar a la lista que está dando Pablo.
Entonces, estos hombres dijeron, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, buena reputación y también pues de sabiduría, porque ellos están tomando muchas decisiones en cuanto a la administración de la iglesia, para que el pastor no se desgaste en esos asuntos, en esos problemas, sino que haga lo principal. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando ya se tienen esos varones? Me gusta también lo que se dice de Esteban, le puedo agregar ahí también un varón lleno de fe, no solamente lleno del Espíritu Santo, decía también lleno de fe. Y el resultado, hermanos, lo encontramos en el versículo 7, ahí en Hechos 6. Dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se cumple el propósito de la iglesia, hermanos. Y todos aportaron en conjunto. Los pastores hicieron su trabajo, los diáconos lo suyo, hicieron que la congregación madurara, se amaran entre ellos, ejercieran sus dones y todo en conjunto, hermanos, terminó dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Vienen almas al arrepentimiento. Y terminemos con esto, hermanos. Piense, ¿usted quiere una iglesia bonita, una iglesia que bendiga? ¿No cree que también usted debería de participar como diácono? Entonces, o diaconiza, ese es el llamado. Y tenemos que terminar siempre un mensaje con una exhortación, no irse simplemente con conocimiento, sino véalo, Dios le está desafiando y decirle, ¿de dónde salen los diáconos? Se buscan ahí en una página de internet y ya mandas una ofrenda y te los mandan, ¿no? Pues son de la congregación, hermanos. Ore por ellos y ore para que usted se levante como alguien que va a servir a la congregación. Tenemos que orar por hombres y mujeres, así como oraron por los primeros diáconos. Y ellos observaron. Si se encontraban, decían, al menos 7, encontramos 7 que cubrieron ese perfil. Ellos amaban a Dios, no eran de doblez, eran firmes, no amaban las riquezas, no eran calumniadores, podían gobernar bien su casa. Y cuando observen eso en ustedes, hermanos, la iglesia, yo creo que no vamos a dudar en decir, pues ahí está, que anda el pastor ahí batallando, órale, ya le tenemos otro diácono para que la iglesia se vea más bonita, para que se refleje más la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ese es el mensaje de hoy, diáconos aptos para servir. Y vamos a orar, hermanos. Pero en su lugar le invito a que considere seriamente lo siguiente. Usted es vital para que la iglesia crezca. ¿Por qué no agradezca a Dios y decirle, sí, cierto, Dios, a lo mejor yo nunca había considerado ser un diácono o una diaconisa, nunca había tal vez considerado a subir mi nivel de compromiso y de servicio a Dios y de santificación? Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo para ya no ser de tropiezo. Yo quiero que tu obra avance, que tu reino crezca, que la iglesia, la congregación brille, que almas vengan al arrepentimiento. Entonces eso no solamente no es trabajo del pastor, hermanos. Es de todos en conjunto, todos. Las ovejas, los diáconos, los líderes. Y si no hacemos cada quien nuestra parte, pues la obra no va a avanzar. Oremos, Señor. Siempre te agradezco, Padre, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. A veces quisiéramos que sean sermones instantáneos, que saliendo de aquí ya tuvieran un efecto al 100%, Señor. Pero simplemente quiero agradecerte porque tenemos esa promesa que pues a veces tú nunca trabajas, Señor. Nunca dejas de trabajar, de obrar en los corazones. A su tiempo hace la obra tu palabra. Aunque nosotros pareciéramos que impacientarnos y ver que tal vez no hace un efecto inmediato, pero yo te agradezco, Señor, porque en este día no nos dejaste sin el alimento diario. Nos diste lo que necesita nuestra congregación y va a haber un buen resultado a su tiempo, Señor.
Así como dice tu palabra, el apóstol Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, algunos riegan, pero tú eres el que da el crecimiento. Así que pues te entregamos a ti, Señor, el resultado de este mensaje, y que cada uno de los jóvenes, de las señoritas, de los varones, de las mujeres aquí en esta iglesia, consideren seriamente, Señor, que aquel que ha cubrido el perfil de diácono, como dice tu palabra, son aquellos que obtienen una posición honrosa, pero es honrosa no de los hombres, sino que tú les vas a honrar, Padre. Tú les vas a dar esas recompensas en el cielo que son incomparables, Señor. Y siempre va a terminar en la gloria tuya, Señor. Tú te vas a llevar todo el honor, porque van a venir almas al arrepentimiento. Queremos una iglesia así, Padre, y gracias por ayudarnos este día con este mensaje tan importante para tu iglesia. En Cristo Jesús, te agradezco todo. Amén.